desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, te supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí.
Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Es motivo de alegría estar juntos para meditar en la palabra del Señor. Y por la gracia de Él estamos estudiando el libro profético de Apocalipsis. En este libro nosotros vemos la revelación del Señor Jesucristo en gloria. Y hemos dicho que Apocalipsis tiene 3 partes. Le dijo el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto en el capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, y las cosas que han de suceder en los capítulos 4 hasta el 22. La gran tribulación comienza la explicación en el capítulo 6 y los capítulos 4 y 5 son como un preludio. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 11 y hablaremos del tema el valiente testimonio de los 2 testigos. El valiente testimonio de los 2 testigos. Testigo es lo que somos, lo que debemos ser, y testimonio es lo que hacemos. Lo que hace un testigo es su testimonio. Y ustedes y yo también somos testigos de nuestro Señor Jesucristo y valientemente tenemos que predicar el Evangelio. En la gran tribulación, Dios enviará 144,000 sellados para que prediquen el Evangelio y también a estos 2 valientes testigos para que prediquen, porque la tribulación tendrá como propósito hacer que hombres y mujeres se arrepientan de sus delitos y pecados, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos queridos y hermanos, las cosas difíciles que nos suceden son para bien. Dios tiene un propósito en nuestras aflicciones para que nosotros le busquemos. Vamos a hablar entonces del tema el valiente testimonio de los 2 testigos en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 11. Y antes, oremos al Señor un momento. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este libro de Apocalipsis en el que nosotros podemos ver la revelación de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Él está sentado a la diestra de Dios, sentado en su trono, intercediendo por nosotros. Y en la gran tribulación, tú tendrás como propósito hacer que hombres y mujeres te busquen, porque la gran tribulación será el fruto de tu amor, porque no quieres que ninguno perezca, sino que toda persona pueda acudir al arrepentimiento, pueda arrepentirse de sus maldades. Háblanos, Señor, por medio de este tema, en estos días tan oportunos. También vivimos adversidad en medio de esta pandemia, en medio de la cual hasta ahora nos mantienes con vida. Háblanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 11 tiene 5 partes que las quiero anticipar. En primer lugar, en los versículos 1 y 2 del capítulo 11 tenemos la escena del templo en Jerusalén. En segundo lugar, el ministerio de los 2 testigos, versículos 3 al 6. En tercer lugar, tendremos nosotros la muerte de los 2 testigos. En los versículos 7 al 10 está esta explicación. En cuarto lugar, la resurrección de los 2 testigos una vez que cumplan su ministerio, versículos 11 hasta el 14. Y en quinto lugar, la adoración celestial en los versículos 15 hasta el 19.
Veamos la primera parte, Apocalipsis 11, 1 y 2, la escena del templo. Dicen los versículos 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. La mayoría de los autores bíblicos y estudiosos de Apocalipsis dicen que la gran tribulación, el tiempo horrible, el periodo de 3 años y medio comienza en el capítulo 11. La gran tribulación arranca en el capítulo 6, pero al comienzo habrá cierta paz, pero el periodo horrible será en el capítulo 11. Y no hay duda que el templo de Jerusalén, el templo de Dios, será reconstruido. Dios le ordenó a Salomón que lo construya. Ese templo fue destruido, luego reconstruido por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Otra vez fue destruido y fue reconstruido por Herodes hasta partes del primer siglo. Y luego ese templo fue destruido por Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador, en el año 70 después de Cristo, ya en nuestra era. Y los estudiosos de la profecía bíblica aseguran que el templo será reconstruido, porque también dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 3 y 4, que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se dice de él, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. También Jesús lo anticipó en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, los versículos 15 y 16, que vendrá la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora es el gobierno del anticristo, el gobierno de la bestia, del superhombre de Satanás, del mismo dragón encarnado. Será el gobierno del hijo de pecado, hijo de perdición, o conocido en Apocalipsis 13 como la bestia. Y entonces él hollará, quiere decir pisoteará la ciudad de Jerusalén, y hollará, pisoteará el templo. Da a entender que se volverán a realizar los sacrificios. Nosotros sabemos que hoy los judíos ortodoxos están preparados para la reconstrucción del templo, y también ellos están preparados para restaurar los sacrificios antiguos, la matanza de los animales, que ya estos sacrificios antiguos no son necesarios para nada, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar el pecado. Ya Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Los estudiosos dicen que el templo de Jerusalén, el templo que Dios le ordenó a Salomón que él lo construyera según el diseño que él le dio, está cerca del actual templo del Islam, la cúpula de la roca o la mezquita de Omar. Y tienen todo el material preparado para la reconstrucción del antiguo templo que Dios le ordenó a Salomón que hiciera, que construyera. Y dice la última parte del versículo 2, porque ha sido entregado a los gentiles el patio, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio.
hollará, pisoteará, hará blasfemias el anticristo en este lugar sagrado desde la antigüedad. Bueno, entonces habrá, si el Señor así lo permite, la reconstrucción física o la construcción física del templo, se reactivarán los sacrificios, el anticristo o la bestia hollará, blasfemará en ese lugar contra el Dios verdadero, contra el Dios altísimo, nuestro Dios. Esto será por 42 meses, que es 3 años y medio. En segundo lugar, el ministerio de los 2 testigos. ¿Cómo será esto? Leamos los versículos 3 al 6. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, o daré a mis 2 testigos que prediquen, por 1260 días, vestidos de cilicio, 3 años y medio. Estos testigos valientes testificarán, predicarán de Jesucristo o a Jesucristo como el único Salvador. Y no hay duda que el anticristo procurará matarlos, pero Dios los guardará hasta que cumplan su ministerio, porque Dios no se los va a llevar al cielo hasta que culminen su encargo. Y así hará el Señor con nosotros. Él nos ha dado una tarea y cuando cumplamos esa tarea, entonces Él nos llevará a su presencia. Algunos autores han manifestado e insisten que estos 2 testigos serán Moisés y Elías por las cosas que hacen. A Elías se lo conoce como el profeta del fuego, y estos 2 testigos tendrán poderes dados por el Señor, y también a Moisés, el hombre que Dios usó para escribir la ley. Otros dicen que será Enoc. Tanto Enoc como Elías no vieron muerte y tendrán que morir. Pero en cambio también la Biblia dice que cuando Él venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego si estamos con vida seremos transformados. Bueno, el texto bíblico no nos indica que serán Moisés y Elías, pero sí serán testigos como ellos, por las cosas que harán. Dice el verso 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, así como sucedió con Elías cuando tuvo aquella disputa con los profetas de Baal. Y si alguno quiere hacerles daño, debe él morir de la misma manera. Este es parecido a Moisés. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, como sucedió con Elías cuando oró y no oró para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y esta fue la experiencia de Moisés cuando él fue a hablar con Faraón acompañado de su hermano Aarón. Dios envió 10 plagas y una de las plagas fue convertir el agua en sangre, pero aún así Faraón no se arrepintió. Faraón endureció su corazón y no dejaba ir a su pueblo. ¿Cuándo fue que él lo permitió? Cuando vino la muerte de los primogénitos y murió quien era su primogénito. Entonces dio permiso para que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Gosén a la tierra prometida para rendirle culto a Dios. Estos testigos serán 2 hombres valientes que predicarán, porque dice el texto, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin.
Los 144,000 sellados predicarán. Estos 2 testigos profetizarán, predicarán. Y los que se conviertan en aquellos días también predicarán, hablarán de Cristo, contarán su testimonio valientemente, pero morirán en manos de la bestia, del anticristo. Hermanos queridos, el Señor dijo claramente de nosotros en el capítulo 1 del libro de Hechos, el versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, y me seréis testigos. Hechos 1, 8. Eso significa que es simultáneamente. Mientras somos testigos en nuestra Jerusalén, también tenemos que testificar en Judea, también hacerlo en Samaria y simultáneamente hasta lo último de la tierra. Por esta razón, la Iglesia Evangélica envía misioneros para que vayan a predicar el Evangelio donde Cristo no está siendo predicado. Él está ya presente, Él está presente en todas partes, porque algunos dicen, vamos a llevar a Cristo a este lugar donde la gente no ha escuchado. No lo llevamos, Él ya está ya obrando sin nosotros, pero tenemos que ir para predicar. Por esta razón tenemos que orar por los misioneros, capacitar a los misioneros, enviar a los misioneros y sustentar a los misioneros. Pero cada creyente es un testigo. Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado una nueva vida en Cristo, testifica. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos amados, si nuestra vida está llena de Cristo, entonces nuestra boca hablará de Cristo. Si nuestro corazón, nuestra mente están llenos de Cristo, hablaremos de Él. Estos 2 testigos predicarán el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesucristo es el único Salvador. Que Jesucristo puede perdonar todo pecado, toda maldad. Queridos amigos, el que acude a Cristo, Cristo lo perdona de toda mancha, le limpia toda mancha, quita todo pecado. La sangre de Cristo limpia y quita todo vicio, de tal manera que cuando una persona viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y pasarán, y todas son hechas nuevas. El ministerio de los 2 testigos será un valiente ministerio de predicación. Pablo le dijo a Timoteo, aunque no tengas el don de evangelista, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi hermano, cuente su testimonio, predique de Jesucristo con su vida y con su boca. Y a todo creyente, a toda persona nueva que conozca a Cristo, hay que enseñarle la palabra de Dios. Toda ella es la palabra de Dios, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. En tercer lugar, la muerte de los 2 testigos. Satanás siempre ha perseguido a Cristo, y desde que quiso ocupar el lugar de Dios en su mismo trono, fue echado de su presencia, porque Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a un ángel de alto rango, Dios hizo a Lucero, pero él se transformó en Satanás, él se rebeló contra Dios, y también con él otros seres angelicales, muchos. Y entonces siempre su actuar ha sido destruir a Cristo. Esto quiso hacerlo en la cruz del Calvario, pero Cristo se levantó victorioso con su propio poder al tercer día y vive hoy en nuestros corazones. Dice el versículo 7 del capítulo 11, vamos a leer del 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, tomen en cuenta, hermanos, cuando haya acabado, cuando se termine. Usted tiene que terminar la obra que el Señor le ha encargado. No le agrada al Señor nada dejado a medias.
Aquí en la ciudad donde yo vivo hay muchas casas y edificios no terminados. Están lo que llamamos nosotros las losas con las varillas de hierro, décadas, y no han terminado lo que iniciaron. También en nuestro país tenemos mucha gente que comenzó la universidad y no terminó. Algunos llegaron hasta egresados, pero no concluyeron su carrera. Y a Dios le agrada que una persona termine lo que comience. Que ustedes y yo, hermanos, terminemos la carrera con gozo. Que terminemos lo que hemos empezado para el Señor. Cuando hayan acabado, cuando hayan terminado su testimonio. La bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios lo permitirá. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, también Babilonia. Una vergüenza es Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y esto de los cadáveres allí en la plaza será algo humillante. La bestia querrá hasta lo sumo humillarlos y no ordenará que se los sepulte. Estarán allí sus cadáveres expuestos. Y dice el verso 9, es increíble que en medio de la gran tribulación los moradores de la tierra hagan lo que dice el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ahora todos lo verán desde la pequeña pantalla de su teléfono celular y no permitirán que sean sepultados para humillarlos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, ¿qué les parece?, habían atormentado a los moradores de la tierra. El mensaje de salvación en la gran tribulación para muchos será como un tormento. Igual como en nuestros días hay personas que se fastidian de oír el Evangelio. Hace unos días yo le estaba predicando el Evangelio a un hombre que es importante y le decía que Jesucristo es el único Salvador y que él tenía que arrepentirse de sus delitos y sus pecados. Porque la persona mientras vive decide dónde quiere pasar la eternidad y la persona mientras vive elige a Jesucristo como su Padre o también puede elegir a Satanás. La mayoría de la gente de este mundo ha elegido a Satanás por Padre. Y Satanás no es como la mitología lo ha pintado, con cuernos y con colmillos y con cola y con un rojo incandescente, con garras. No, de ninguna manera. Satanás, físicamente hablando, es atractivo y por esta razón tiene muchos seguidores. Claro, es hermoso, tiene mucha gente que lo sigue. No tiene un feo aspecto de ninguna manera. Y este hombre me decía, mire, pastor, a mí me caen mal los evangélicos y tengo odio por el evangelio, porque soy una persona atea. Odio el evangelio y odio también a los evangélicos. Así que le ruego que no me hable de este plan de salvación que me está exponiendo, porque yo aborrezco el evangelio. Y así estas personas en los días de la gran tribulación, dice que sentirán que la predicación, que el mensaje de salvación que será predicado por estos dos testigos, ellos lo oirán como algo tormentoso, porque estos dos profetas, dice la última parte del verso 10, habían atormentado a los moradores de la tierra y serán muertos los dos testigos. Un testigo es una persona que está dispuesta a morir por su fe en Jesucristo.
Vivamos, hermanos, como Jesucristo vivió aquí en la tierra y testifiquemos. Que nuestra vida resplandezca, que su vida resplandezca. Somos luminares en este mundo. Y Jesús dijo en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. No dijo vosotros sois la luz del templo, porque en el templo es fácil alumbrar y tener buena conducta. Vosotros sois la luz del mundo. Allí donde trabajamos, en el mercado, en la cancha de fútbol, allí con nuestros amigos, en el vecindario, en el bus, en el avión. Allí tenemos que nosotros testificar en nuestro trabajo, en medio de los compañeros de la escuela, colegio, universidad. Allí hay que alumbrar, ser testigos de Él. En cuarto lugar, la resurrección de los dos testigos. En los versículos 11 al 14 tenemos esto. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios. Significa que el Señor los resucitará. Y se levantaron o se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Todos estarán celebrando por sus cadáveres allí expuestos al mundo, pero ahora también todos mirarán cómo el Señor los arrebata. Dice el verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, la voz del Señor, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres en Jerusalén. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Esto que algunos dieron gloria al Dios del cielo significa que algunos se arrepentirán. Una vez visto ese hecho asombroso de la resurrección de estos dos testigos, bueno, reconocerán que su testimonio era verdadero y se arrepentirán de sus pecados. Así como los dos testigos oirán la voz de Dios que les dirá, subid acá, también nosotros pronto oiremos esa voz. Se acerca el momento de morir, todos vamos a morir, y el Señor nos dirá, subid acá, y nos dirá también, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que ser fieles sirviendo al Señor. Que el Señor nos ayude a terminar la obra, el ministerio, el trabajo ministerial que Él nos ha encargado. Así como lo hicieron o lo harán estos dos fieles testigos en la gran tribulación. Serán resucitados. Porque Pablo también escribió que cuando el Señor venga por segunda vez, se oirá la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos con vida, seremos transformados para estar siempre con el Señor. Porque mientras en la tierra se desarrolle la gran tribulación, en el cielo la gran retribución. Mientras en la tierra la gran tribulación, en el cielo la gran adoración. Y de esto se habla en los versículos 15 hasta el 19. La gran adoración del capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 15 al 19. Dice así, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, estos hombres honorables que estarán junto a Cristo, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros
e hicieron lo que nosotros aquí en la tierra debemos hacer y adoraron a Dios. ¿Qué es adorar? Reconocer que Dios es el único Dios verdadero y que nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos. Reconocer que Él es justo, santo, darle gloria, honor a Él. A Dios le agrada que nosotros verbalicemos, adorarlo por lo que Él es, santo, santo, santo. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, está en todo lugar en la persona del Espíritu Santo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Dios es amor, Dios es paz, Dios es perdonador. Y tenemos que nosotros adorarlo por todo lo que Él es y alabarlo por todo lo que es y lo que hace. Una de las formas como nosotros adoramos a Cristo es cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Adoramos también cuando contribuimos para su obra, como lo hicieron los 3 sabios del Oriente. Le trajeron presentes a Cristo, oro, incienso y mirra, dice, y le adoraron entregándole esos presentes. Cuando damos con fidelidad nuestros diezmos, ofrendas, promesas para la obra de Dios, estamos adorando al Señor. Cuando estamos predicando, estamos adorando. Cuando estamos cantando, cuando estamos orando, cuando lo estamos a Él contemplando. Pero a Dios también le agrada la verbalización, como podemos ver nosotros en el versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eras, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía. Este arca de su pacto es el símbolo de la plenitud de Dios, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, en la oración celestial, los ancianos también dicen que ha llegado el momento de juzgar a los muertos en Cristo y que han resucitado, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. El Señor recompensará nuestra obra. A los pastores nos dice, por medio de Pedro, en el capítulo 5, la primera carta: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos en la fe, el trabajo que usted silenciosamente hace para el Señor, Él lo reconoce. Él lo está mirando. Él está escribiendo en el libro de las obras del creyente. Así que si en la tierra no recibimos reconocimiento o galardón por las cosas que hacemos, cuando estemos delante de su presencia, Él nos recompensará. Él nos reconocerá, Él nos dará un galardón. No es en vano el trabajo que hacemos para Él. En el cielo estaremos adorando, pero aquí en la tierra tenemos que vivir esta corta vida terrenal adorándolo a Él. Y lo adoramos verbalizando, diciendo quién es Dios, exaltándolo, dándole honor a Él, cantándole, ofrendando, diezmando, orando, predicando el Evangelio, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas vienen como añadidura.
5 cosas en este pasaje de Apocalipsis 11. En primer lugar, tenemos nosotros la restauración del templo, la construcción del templo, versículos 1 y 2. En los versículos 3 al 6, el ministerio de los 2 testigos, parecidos a Moisés y Elías. 7 al 10, la muerte de los 2 testigos. 11 al 14, la resurrección de los 2 testigos. Y 15 hasta el 19, la adoración celestial. Estaremos con Cristo por los siglos de los siglos, adorándole. Hermanos y amigos, ¿qué aprendemos? Vivamos en santidad. Vivamos como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Pero Jesucristo vino para predicar, porque dice Mateo 9, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y dijo: a la verdad, la mies es mucha, la gente es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y usted es un obrero, yo soy un obrero, ustedes y yo somos testigos. Las hermanas en la fe, nuestras hermanas en Cristo, cada una es una testigo, testigos de Cristo. Tenemos que testificar, tenemos que hablar, tenemos que predicar, debemos contar nuestro testimonio. En estos días sentimos mucho dolor por la muerte de un joven en un horrible accidente. La muerte no hace excepción de personas, le llega al niño, al joven, al adulto, al anciano, al pobre, al rico, al académico, no académico, al de la zona rural, al que vive en la ciudad, a todos. Por esto hay que estar preparados. Tenemos que predicarle el evangelio a la gente que está perdida, porque hoy puede ser el último día, o esta puede ser la última noche. No sabemos. Queridos hermanos, no guardemos silencio, no mantengamos la boca cerrada. Tenemos que hablar, pero claro que es cierto que de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de Cristo, si nuestro corazón está lleno de Él, nuestra mente llena del Señor, entonces de Cristo vamos a hablar. Hablemos de Cristo a nuestros amigos. Hay un himno que dice: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Otro himno dice: hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor, torna su llanto en solaz. ¿Y cómo una persona puede salir del terror, del pecado, de los vicios? Solamente con Cristo. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, de toda maldad. Y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, también limpia todo vicio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En este capítulo 11 de Apocalipsis tenemos el valiente testimonio de los 2 testigos. Serán como Moisés y Elías, valientes, dependiendo de Dios siempre. Pero ustedes y yo tenemos que también ser testigos valientes en esta tierra. No guardemos silencio, hablemos de Cristo, prediquemos a Jesucristo, anunciemos el mensaje de salvación. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Soberano Dios, muchas gracias por este momento especial, por este mensaje basado en Apocalipsis capítulo 11. Que seamos testigos de Cristo, así como estos 2 testigos que predicarán, que profetizarán por 3 años y medio durante el horrible periodo de la gran tribulación.
tiempo de ira del que tú nos librarás conforme tu palabra lo dice. Ayúdanos, Señor, a predicar con nuestra vida y con nuestra boca. Somos generaciones que resplandecen, que la gente pueda ver en nuestra manera de vivir que tú vives dentro de nosotros. Señor, que puedan ver que Cristo vive en nuestro hogar y que Cristo sea adorado por todos nosotros, por toda familia cristiana y por toda iglesia local. Que te adoremos a ti, porque aquí en la tierra te adoramos y nos preparamos para la adoración celestial por los siglos de los siglos. Te rogamos, Señor, siendo que tú eres el único Salvador, santificador, también eres sanador, y eres el Rey que vienes pronto por segunda vez. Pon tu mano sanadora sobre los enfermos. Tú eres el médico eterno, el médico divino. Levanta, Señor, a los de poco ánimo. Oramos por aquellos que tienen problemas en sus hogares, los cónyuges, que dialoguen, que se perdonen, que se reconcilien, porque el remedio no es la separación, no es la triste experiencia del divorcio, sino la reconciliación, porque el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Señor, ayúdanos para que seamos fieles a ti, fieles a nuestro cónyuge, que sigamos formando a Cristo en la vida de nuestros hijos. Y Señor, ayúdanos a seguir predicando y enseñando la palabra del Señor a los discípulos de Cristo. Manténnos fieles, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres viviendo irreprensibles, sin mancha y en paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor los siga bendiciendo. Les doy un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con la mirada en Jesús, estudiando su vida e imitándolo en todo momento. Él viene pronto por segunda vez. En medio de esta pandemia, sigamos predicando. Hay tanta gente que necesita oír el mensaje de salvación. Que Dios nos use para su gloria. Esta es mi oración. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar
cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.